Hola chicas y chicos, espero que se encuentren muy bien. Continuamos en esta nueva clase profundizando sobre el cambio, ¿cierto?, que hay entre la Edad Media y la Edad Moderna. Recordemos que en las clases anteriores veníamos haciendo esta transición de la Edad Media a la Edad Moderna desde la perspectiva del arte. Habíamos visto el arte bárbaro, el arte germano, el arte gótico y cómo llegamos al arte renacentista que se da en los inicios de la Edad Moderna, ¿cierto? Con Leonardo da Vinci, con Michelangelo, que ya lo hemos visto en varias ocasiones. Hoy día vamos a continuar sobre este cambio en los inicios de la Edad Moderna, ahora desde el desarrollo del pensamiento, pero desde una perspectiva científica. Así que comenzamos. Antes que todo, les quiero explicar la actividad de aprendizaje, ¿bien? Para que cuando continúen viendo este video, sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿bien? Y así se concentren en lo que yo les voy a pedir. Elaborar un mapa conceptual con los contenidos que conocerás a continuación. Guíate por el siguiente ejemplo. El mapa conceptual ustedes lo pueden hacer a su gusto, a su entendimiento y comprensión de los contenidos que vamos a ver en este video. Yo aquí les entrego una base, una sugerencia de estructura de mapa conceptual. El título ustedes lo asignan, tiene que ver con el tema que estamos viendo en este video. Pueden escoger luego dos temas importantes, ¿cierto? Y desde ahí desprender características de este tema importante. Para poder comprender cómo organizar un mapa conceptual es importante que tengan claro el título, el tema, ¿cierto? Y después, todos los cuadritos que están en esta segunda etapa del mapa conceptual son temas importantes, bien, son los dos grandes temas o es el nivel de los grandes temas. Luego la tercera etapa o parte del mapa conceptual, que son los últimos, son ya los temas con menor importancia. Traten de organizar en su cabecita los contenidos en base a su propia percepción de lo que ustedes creen que es más o menos importante y la acomodan en esta estructura de mapa conceptual. Profesor, ¿puedo hacer otra idea de mapa conceptual? Excelente, muy bien, eso es decisión propia. Así que ahora vamos con los contenidos. Tenemos que para comenzar a hablar del desarrollo del pensamiento científico es importante que recordemos la teoría del humanismo. Bien, tenemos aquí una imagen del hombre de Vitruvio. El hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci en 1490. El hombre de Vitruvio lo que busca principalmente es representar esta idea del teocentrismo y también tiene mucho de geometría, anatomía, esta imagen, y son disciplinas de la ciencia, por lo tanto hay una revolución con respecto a estos nuevos conocimientos. Uno de los principales cambios que se produjeron en la Edad Moderna, hablamos del siglo V al siglo XV, es el desarrollo del movimiento intelectual, el desarrollo de las ideas, bien conocido como el humanismo. Los humanistas, ¿qué van a proponer? Van a revalorar las civilizaciones griegas y romanas, bien, desde sus esculturas, desde la figura del ser humano, como sociedades que la cultura había alcanzado su máxima expresión, bien, a partir de esta apreciación elaboran una imagen nueva del ser humano centrada en el uso ahora de la razón, bien, de que todo debe ser entendido desde el razonamiento. El hombre de Vitruvio corresponde a un estudio de las proporciones humanas, por eso vemos el hombre estirado, ¿cierto?, con sus extensiones de brazos y piernas, con un círculo que también permite la medición geométrica. Por lo tanto, tenemos ahí una definición de lo que es el humanismo, movimiento intelectual surgido en Florencia entre los siglos XIV y XV, entre finales de la Edad Media, ¿cierto?, e inicios de la Edad Moderna, que revaloró la cultura de la antigüedad grecorromana y la generación del conocimiento, es decir,
producir ideas, producir conocimiento a través del método científico. Tenemos una cita en la parte derecha de la imagen que dice: el humanismo pretende sustituir el sistema mental jerárquico de la sociedad medieval con una perspectiva que, si bien es individualista, tiende a una unión. Es decir, dejamos atrás el pensamiento jerárquico que tenía la Iglesia entre todos los seres humanos. Ahora hablamos de una unión basada en valorarse en sí mismo, ¿cierto? Es individual, pero en el fondo le hace sentido a toda la población. Su reivindicación de la dignidad del individuo se refiere y corresponde en efecto a la afirmación del valor universal de la humanidad y de la naturaleza en que está asentado. Antes el ser humano no tenía importancia porque ¿qué era lo importante? Dios. Dios estaba primero, segundo, tercero y cuarto. Ahora, con el humanismo, se replantea la idea de que en primer lugar debe estar el ser humano, ¿bien? Y lo que significa su naturaleza. Y complejidad también. Entonces, es importante que recordemos que uno de los elementos de la difusión del conocimiento fueron los libros. Bien, los libros tenían gran importancia en el conocimiento, pero durante la Edad Media el conocimiento solamente era un privilegio para los monjes, sacerdotes, bien, quienes eran los escribas que copiaban los libros, pero que los mantenían en monasterios. El pueblo no tenía acceso a los libros, al conocimiento, no era un elemento o un privilegio para el pueblo. Entonces tenemos esta cita, ¿cierto?, que dice: en realidad, el factor principal del elevado precio de los libros medievales era el coste de la copia. Los escribas eran muy famosos por tener esta habilidad. Bien, de hecho se sentían superiores a otras profesiones, porque no todos sabían leer y escribir, solamente los escribas o sacerdotes, monjes. Al final de la Edad Media, los escribas monásticos habían perdido en gran medida su importancia y era en las grandes ciudades, donde se encontraban fundamentalmente los escribanos, convertidos por entonces en artesanos profesionales. La confección de un libro llevaba mucho tiempo, por no hablar de los libros de lujo adornados con miniaturas, verdaderas obras de arte destinadas sobre todo a prelados, grandes señores y reyes. Entonces, los libros que los escribas copiaban iban destinados a los monasterios, a los grandes señores, y el pueblo lo veía muy distante este tipo de actividades o lo que significaba la escritura, el leer, escribir, el conocimiento. Ahí tenemos una imagen de los escribas, ¿cierto?, replicando libros, y replicar un libro demoraba mucho tiempo, incluso años. Entonces, ¿qué va a generar la revolución y va a ir en desmedro de los escribas? Va a ser la imprenta. Bien, la imprenta de Johannes Gutenberg. Bien, la imprenta tiene su origen en la civilización china, bien, pero son los primeros en imprimir documentación, pero se le atribuye la perfección de la imprenta a Johannes Gutenberg. Bien. Vamos a observar el siguiente video. Aquí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de lo que es la imprenta. Es de madera, bien. La diferencia que tiene con la imprenta china es que utiliza cartuchos de metal para formar las letras. Ahí estamos viendo, ¿cierto?, cómo están poniendo letra por letra, bien, para poder publicar un texto. Bien, ahí ya están todas las letras puestas, se confeccionó el texto, ahora se le aplica tinta a las letras de metal, bien, para que pueda replicarse. Viene luego el papel que se pone en este soporte, se afirma bien con esta madera, luego la ponemos bajo un tornillo que genera presión, la sacamos y luego ¡voilá! Tenemos, ¿cierto?, la imprenta de Johannes Gutenberg. Ahora,
hablamos del desarrollo del conocimiento científico desde la teoría de Nicolás Copérnico, quien propone la teoría heliocéntrica. Bien, cuando hablamos de la teoría heliocéntrica nos referimos a la imagen que aparece en la diapositiva. Si se dan cuenta, esta es una imagen de Andreas Cellarius, bien, quien es un matemático y cartógrafo alemán, bien, quien representa la teoría de Nicolás Copérnico, la cual significa que todo se gira en torno al Sol. Bien, antes existía la teoría geocentrista, que era la Tierra alrededor de, que era la Tierra en el centro y todos los planetas giraban en torno a ella. Entonces, Nicolás Copérnico, este astrónomo, dice que no, que era lo que estaba en el centro del sistema solar era el Sol, y la Tierra y todos los otros planetas giraban alrededor del Sol, y esa es la teoría que se mantiene hasta el día de hoy. Entonces, luego de lo que ya conocimos durante esta clase, de los contenidos del desarrollo del pensamiento científico en los finales e inicios de la Edad Moderna, ustedes deben elaborar un mapa conceptual que ya explicamos al comienzo de esta clase. Así que estén bien y nos vemos. ¡Chao!